Bueno, vamos a volvernos al Salmo 119, Salmo 119, versículo 73. Versículo 73. El título en esta tarde es El plan B de Dios. El plan B de Dios. El Salmo 119, versículo 73. Dice así: Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Lo leo nuevamente. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Señor nuestro Hacedor, ayúdanos en esta tarde. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos de ti, que seas tú, nuestro Maestro. Hoy día, cámbiame, Señor, que tu palabra penetre cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablemos un poco de Dios, nuestro Hacedor. Al declarar que las manos de Dios le hicieron y le formaron, el salmista proclama algo que casi todo el mundo reconoce y admite: que Dios es hacedor de todo y de todos nosotros. Incluso aquellos que no conocen a Dios utilizan a menudo la palabra hacedor cuando se refieren a Dios. Como nuestro Hacedor, Dios conoce a cada uno de nosotros íntimamente. Mire lo que dice David en el Salmo 139. El Salmo 139, versículo 13 en adelante. David dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí en versículo 14 y 15, David nos revela cuán íntimo es el conocimiento de nuestro divino Hacedor, el que vio nuestros cuerpos en gestación, nuestra sustancia ya no formada, cada parte de nuestro ser, el cuerpo y el alma. Además, en versículo 16 leemos que nuestro Hacedor sabe bien el propósito y el futuro de todos nosotros, escribiendo en su libro cada día de nuestra vida antes de que naciéramos. Pero la grande maravilla aquí no es simplemente que Dios nos conoce íntimamente, cuerpo y alma, sino que Dios nos ama y nos valora también. Solamente tenemos que pensar en la cruz de Jesús, en el sufrimiento y en la muerte de Jesucristo, para ver cuán grande es el amor de este Dios para con nosotros. La cruz de Jesús es la declaración total y final de nuestro Hacedor que nos ama y que no va a soltar las obras de su mano. El Salmo 139, versículo 14, dice que somos sus obras maravillosas. Y Pablo nos dice en Efesios 2, versículo 10, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. En el griego la palabra aquí traducida hechuras significa poemas. Somos poemas de Dios, escritos con cuidado, con amor, con concentración y con propósito, con querer. Cada poema expresando un mensaje único, poderoso y hermoso. Así son los pensamientos de Dios para con nosotros. Cuando Dios piensa en usted, le considera una maravilla. Una obra hermosa, valiosa, un poema intricado y complejo, un hijo o una hija por quien Dios daría su propia vida en la persona de su único Hijo, Jesucristo. Sin embargo, aun cuando puedo entender que yo soy la obra de Dios, muchas veces no puedo aceptar su opinión de mi propia persona. Es difícil de vez en cuando. Su obra, sí, pero su obra hermosa es más difícil, especialmente cuando está un espejo. Su obra, sí, pero valiosa. Muchas gracias. Okay. ¿Está ok? Porque no se necesita mucha inteligencia para discernir y descubrir mis faltas, mis imperfecciones. Muchas veces cuando pienso en mí mismo, no pienso que soy poema perfecto u obra maravillosa, sino que soy obra imperfecta, quebrantada, fracasada. Si somos honestos en la soledad de nuestras vidas, en nuestros corazones, sabemos bien que no somos perfectos como seres humanos. El mundo se llena de nuestro odio, de nuestra polución, de nuestras mentiras. Cuando leo las noticias de mi país, quiero denunciar y condenar el odio de los supremacistas blancos y lo hago con todo corazón. Pero entonces necesito reconocer y recordar las palabras de Jesús cuando dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso rechazo y condeno el odio y la violencia de los supremacistas blancos, por ejemplo, de mi país. Pero la tremenda culpabilidad de ellos no borra la de mi propia vida y de mi propio corazón. Son pecadores, sí, pero yo también. Merecen el juicio de Dios, sí, pero yo también. Quebrantados son, sí, pero yo también. La verdad delante de nosotros en esta tarde es doble. En nuestra mano derecha tenemos la verdad que somos obras maravillosas de Dios. Y en nuestra mano izquierda tenemos la verdad que somos obras imperfectas, quebrantadas, torcidas por nuestro propio pecado y muchas veces por el pecado de los demás. En este estado, ¿cómo podemos avanzar?
¿Cómo podemos mejorarnos para que podamos alcanzar y cumplir con los propósitos originales de Dios? Para que podamos experimentar y vivir por completo los creativos diseños de Dios en nuestra vida. El profeta Jeremías nos cuenta una historia poderosa al respecto. Volvemos, por favor, a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 1. Jeremías 18, 1 en adelante. En este pasaje se encuentra una comparación entre Dios, nuestro Hacedor, y un alfarero. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiero destacar en particular versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice: pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué nos enseña acerca de nuestro Hacedor y acerca de las obras de sus manos? Que somos vasos de barro, formados por Dios, y que somos la propiedad de Dios. Dice Isaías 64, versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Él es nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro alfarero, y somos hechura suya, vasijas de barro, pero vasijas suyas. Tanto lo que somos como lo que contenemos es suyo. Y como sus obras somos preciosas en sus ojos. Pero como hemos dicho antes, aunque seamos las obras de Dios formadas por su propia mano en su propia rueda, por causa de nuestro pecado y el de los demás, somos muchas veces vasijas mal formadas, imperfectas, quebrantadas. Mire de nuevo lo que dice versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Esto nos enseña que de vez en cuando, incluso cuando estamos en la rueda propia de Dios mismo,
en la rueda del alfarero perfecto, el barro se deshace. Vemos esta verdad, por ejemplo, en las vidas de Adán y Eva, perfectas criaturas del perfecto Creador, y sin embargo se deshicieron. Y la verdad es que como hijos e hijas de Adán y Eva, somos también malformados, deshechos. Pero un punto clave aquí es que el versículo 4 nos dice que aunque el barro, el pueblo de Dios, se deshicieron en la rueda, estuvieron todavía en la mano del alfarero. Escúchenme, no hay vasijas perfectas entre nosotros. No existen obras perfectas entre los seres humanos. No hay perfectos e imperfectos. La única distinción es esto. Hay vasijas de barro en la mano de Dios y vasijas de barro fuera de la mano de Dios. Esta distinción es clave porque la historia del alfarero en Jeremías 18 nos muestra que cuando el barro permanece bajo la mano del hacedor, aunque el diseño original se deshace, el alfarero tiene la destreza y la determinación y el amor para hacer algo nuevo. Algo mejor, algo hermoso, algo que sirve. Y ahora estamos hablando del gran plan B de Dios. A través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos a un Dios tan misericordioso, tan poderoso y tan creativo que puede hacer de los quebrantados e imperfectos no solamente algo nuevo, no solamente algo diferente, sino algo mejor. No tengo tiempo para revisar cada instancia porque hay ejemplos demasiados. Pero podríamos enfocarnos un momento en Simón Pedro, el amigo fracasado de Jesús, que en la mano del Señor resucitado se convirtió en el gran apóstol. O podríamos contar la historia de Saúl, el asesino, el perseguidor de Jesús y de la iglesia, que por fin se puso en la mano de Jesús y llegó a ser el gran apóstol Pablo. O podríamos iluminar la manera en la cual, por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, Dios está cambiando e invirtiendo todo lo que fue perdido cuando cayeron Adán y Eva. Porque en el Apocalipsis 1, el gran alfarero nos promete que va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, una herencia nueva para con nosotros. Tendremos nueva vida para siempre, nuevos cuerpos como el del resucitado Señor. Dice Apocalipsis 1:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Así es nuestro Dios, el alfarero que toma lo que ha sido y hace algo nuevo, algo mejor. Aquí en este mundo actual, nuestros cuerpos se están descomponiendo. Pero en el plan B de Dios vamos a tener nuevos cuerpos resucitados que nunca van a morir. Aquí en este plan A, arruinado, somos imperfectos en nuestras mentes, en nuestras actitudes, en nuestra inteligencia, en nuestra santidad, en nuestra salud, en nuestra alegría. Pero en el plan B de Dios vamos a tener perfecta inteligencia, perfecta alegría, perfecto gozo sin límites, perfecta salud.
Aquí en este plan A, arruinado, la tierra propia lleva la maldición, pero en el plan B de Dios, la tierra y los cielos serán hechos de nuevo y serán perfectos, hermosos, puros, como en el principio. Y ahora, ¿qué podemos decir de nuestras propias vidas? Quizá que usted esté aquí en este lugar viviendo y atrapado en un plan A, arruinado. A lo mejor el plan A de la vida de usted se perdió hace años. Quiero decirle que también en este lugar está el Dios que puede resucitar a usted, que puede borrar el plan A de la vida de usted y sustituir su gran plan B. Usted piense que su vida se terminó cuando el plan A se perdió, no lo cree. ¿Cree usted que su ministerio, que su capacidad para ministrar a los demás ha terminado para siempre? No lo cree. ¿Cree usted que nunca habrá otra oportunidad de gozo, otras oportunidades para llevar fruto delante de Dios y gozarse en los propósitos de Dios para con la vida de usted? No lo cree. El Señor que servimos es el Señor que nos sustenta cuando el plan A se arruina. Y es el Señor que sabe abrir camino hacia su gran plan B cuando estamos en su mano, en su rueda. Consideren lo que pasó en Israel cuando el primer rey Saúl pecó gravemente. El resultado fue el ruin del país, el derroto total de sus ejércitos. En este sentido, en ese momento, Israel era semejante al barro deshecho, quebrantado en la rueda del alfarero. ¿No fue el propósito de Dios que Israel se derrotara? Pero así fueron los israelitas, derrotados y perdidos. Ahora volvemos a Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Y mire lo que el profeta Samuel dice al rey Saúl después de que Saúl hubiera pecado. Primera de Samuel 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire lo que dice Samuel. Por causa del pecado de Saúl, el barro de Israel ha sido deshecho en la rueda. El plan A de Dios había sido confirmar y bendecir a Saúl y a sus hijos como reyes sobre Israel para siempre. Porque dice Samuel: Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero Saúl no solamente pecó, sino que después de pecar, no se arrepintió. Y en ese momento el barro de Israel fue deshecho en la rueda. Sin embargo, Israel, aunque era arruinado, estaba todavía en la mano, bajo la mano de Dios. Y por eso Dios podía comenzar la formación de su gran plan B.
escogiendo por sí mismo otra vasija. Samuel introduce el plan B cuando le dice a Saúl: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y hermanos, ¿quién es? David. Este príncipe nuevo, este plan B, es David. David el famoso, David el poeta, David el guerrero, David el victorioso, David que todo el mundo, incluso hoy en día, todo el mundo le conoce. Este es el plan B. Este es el plan B de Dios. Este es lo que hace el alfarero con nuestras vidas. Cuando se deshace nuestras vidas, Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros, un plan B. No hace algo barato, no hace algo que no va a servir para nada. Nos da David. Nos hace David. Reedifica su pueblo como cuerpo y como individuo. Y cada uno de nosotros, quebrantado, imperfecto, perdido aparte de Dios. Pero Dios tiene un plan B. Y si estamos en su rueda y bajo su mano, no es algo feo, porque continuamos ser su hechura, su poema, su vasija. Sí, hemos perdido, pero por causa de Jesucristo no somos perdidos. Cuando nuestras vidas son quebrantadas, cuando hemos perdido nuestro rumbo, cuando el plan A, el plan original de nuestra vida se derrumba, si nos colocamos en la mano de Dios, Dios va a crearnos de nuevo. Nunca es tarde. Nada es demasiado poderoso en contra de nuestro Dios. Nunca es tarde. La sangre de Jesús vence a todo. Y como diseñador, como creador, como hacedor, aunque sea yo quebrantado, deshecho, si me coloco en la rueda de Dios, bajo la mano sangriente de Jesús, Dios tiene para mí un gran plan B. En el nombre de Jesús.